recibir tu palabra, Señor, con entendimiento. Háblanos al corazón, a la mente, Señor, a nuestra vida. Queremos ser diferentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llénanos de tu gracia y tu misericordia. Señor, a seguir adelante, Señor, en medio de los problemas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Llénanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Las dos cosas, hermano, el pecado, hermano, no existía en la tierra. Hasta que nuestros padres antiguos, hermano, Eva y Adán, desobedecieron a Dios. Y, hermano, eso produjo, como hasta el sol de hoy, consecuencias, efectos en la vida del ser humano que está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Igual que los efectos del Evangelio. Los efectos del Evangelio, hermano, han hecho un cambio radical en la vida de los seres humanos que han cambiado. Ni era así. Satanás tampoco tiene colas. La Biblia habla de una cola, pero de cola de ángeles que venía con él, hermano. La tercera parte de los ángeles cayeron con él sobre esta tierra cuando él cayó acá. Satanás, hermano, dice la Biblia que era la hechura perfecta que Dios había creado. El diseño, el modelo perfecto que Dios había creado era Satanás. Se llamaba Lucifer, Luzbel, que significaba, hermano, luz bella, luz de resplandor. Él era el sello perfecto que Dios había creado, hermano, pero dice que un día se enalteció su corazón y dice que dijo: quiero ser más alto que Dios, quiero estar más en la tierra, como un rayo de filo. Cayó sobre la tierra. El mundo estaba desordenado y vacío cuando, hermano, óigame, Dios creó al hombre y a la mujer. Creó al hombre a su imagen, a hechura y semejanza de Dios los creó. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando eso sucede, hermano, de poder, hermano, gobernar sobre la bestia, las aves de los cielos, hermano, sobre toda la tierra, la hierba que había, hermano, óigame. Y Adán comenzó a labrar la tierra. Dijo el Señor: todo lo que había hecho está bueno. Los ojos serán abiertos y ustedes conocerán el bien y el mal. Entonces, óigame, la mujer accedió a la oferta de Satanás. Fíjese bien, hermano, esto. Satanás te va a hacer ofertas. Y él te va a poner: ustedes van a ser como dioses. Y comió. Eva comió del fruto. No le voy a decir que es una manzana, porque no es una manzana ese fruto. No es una pera. No es un mango. Cuando uno habla de fruta, hermano, la gente siempre piensa en un buen mango, así madurito, rico, hermano, o una manzana o algo, porque son los frutos más buenos que hay. Entonces, óigame, pero ese fruto no era una manzana. De repente, hermano, comió y le dio a su marido. Y como usted ve, hasta el sol de hoy, hermano, por causa de ahí para acá, el origen del pecado, ese pecado, hermano, es como una brasa. ¿Alguien conoce la brasa, verdad? El carbón encendido. Usted lo tira, hermano, ese carbón lo agarra con un hierro y lo tira, hermano, y por allá, y cuando cae, hace un montón de chisperillos por todos lados, encendiendo cualquier cosa que encuentra. Así es el pecado. El pecado, hermano, cuando cae sobre el corazón y la vida de un ser humano, trae consecuencias. El pecado, hermano, afecta la vida del ser humano. Por causa del pecado, los efectos del pecado, hay escuelas destruidas donde niños tendrían que recibir clases. Por el pecado, por los efectos del pecado, hermano, óigame, hay hospitales ahí, hermano, llenos de cosas malas también. Hay muchas cosas buenas en los hospitales, la mayoría, pero hay cosas malas también. En los matrimonios, por ejemplo, hermano, el pecado, hermano, trae grandes efectos donde, hermano, los matrimonios son destruidos, óigame, por causa del adulterio y la fornicación, por causa de la desobediencia entre el matrimonio, y todo, hermano, trae un efecto, hermano, negativo para el matrimonio, donde por causa del pecado, por los efectos del pecado, hay niños abandonados, niños en las calles, niños en las drogas, niños huérfanos,
niños, hermano, huyendo, niños en las cárceles, niños asesinos, hermano, óigame, en serie de 14 y 15 años, son más asesinos que un ser humano grande, hermano, por causa del pecado. Esos son los efectos del pecado. Los efectos del pecado, hermano, óigame, destruyen la fisonomía del hombre. Los efectos del pecado destruyen la fisonomía de la mujer. Los efectos del pecado, hermano, destruyen, hermano, el carácter del hombre. Los efectos del pecado destruyen, hermano, aún hasta el hombre y la mujer más sabia, si no se pone bien la pila. Porque el pecado, hermano, es algo muy sabio, que entra con zapatos de algodón hasta destruir la vida del ser humano, sea el hombre o sea la mujer. ¿Cuántos están aquí? El pecado, hermano, ha destruido a científicos muy sabios. El pecado ha destruido, hermano, óigame, a los profesores, a doctores, a presidentes, a gobiernos, aún hasta pastores. ¿Cuántos están aquí? Pastores, hermano, que nos subimos a predicar al púlpito, pastores, evangelistas, maestros de la palabra del Señor, evangelistas profesionales, hermano, óigame, han sido destruidos por causa del pecado. Y los efectos del pecado, hermano, han destruido aún hasta la iglesia más grande y más espiritual que usted pueda conocer. ¿Cuántos están aquí? Porque el pecado, hermano, es tremendo. Se gasta en el pecado. Cualquiera puede decir, hermano, el pecado, hermano, es bueno, pero trae consecuencias. Entonces, óigame, la Biblia dice que dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Hermano, Dios había creado la perfección aquí en la tierra, al hombre lo había hecho perfecto. Usted cuando vea en su espejo, hermano, ahí toda la mañana que se está peinando, ahí, hermano, olvídese de que su compañera de trabajo le dijo que usted está gorda, que usted está delgado, que usted está flaco, que usted es pequeño, que usted es moreno. No, olvídese, usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios, hermano, y somos la hechura perfecta de Dios, la creación que Dios ha hecho. Él dijo, a hechuras semejanza de Dios lo voy a hacer. Amén. Las palabras hieren, matan. Las palabras, hermano, te pueden minimizar y destruir también. Pero una palabra también te puede dar vida. Una palabra te puede sanar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso es de entender la palabra del Señor, lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Los efectos del pecado hasta el sol de hoy, hermano, están afectando aún la sociedad. Los efectos del pecado, hermano, están agobiando los hogares, las vidas, hermano, y por esos efectos del pecado, Dios, hermano, enviará juicios a esta tierra. ¿Cuántos están aquí? Porque yo quiero que venga conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a ir ahí. Apocalipsis 18. Y quiero que nos detengamos un momento a escudriñar ese capítulo, esos versículos. Porque ya la venida de Cristo está cerca y quiere una iglesia, hermano, limpia. ¿Cuántos están aquí? Una iglesia pura y sin mancha, una iglesia, hermano, que adore y glorifique a Dios, hermano. Amén. Apocalipsis 18, del 5 al 10, vamos a verlo ahí. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo del 5 al 10. Dice así: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Mire, hermano, la gente que había en el tiempo de Noé dice que sus pecados habían llegado hasta el corazón de Dios y Dios se arrepintió de haberlos creado. Eso fue en el principio del mundo, fíjese bien. Pero al finalizar este mundo, la tierra sigue igual todavía. Es ahí donde Dios dice, los pecados de ellos han llegado hasta Dios otra vez. Mire, verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice, dadle a ella como ellas os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparable a ella el doble. En ese tiempo, hermano, óigame,
El mundo ya está en pecado. Pero en este tiempo, la iglesia, hermano, se ha apartado de Dios. Y han empezado a adorar a dioses ajenos, a dioses paganos, a dioses, hermano, hechos de hombre, hermano. Y en cambio de darle la gloria a Dios, le están dando la gloria a cosas sin vida. Y el Señor, hermano, óigame, ya le dolió en su corazón lo que el hombre y la mujer están haciendo en los últimos días. Por eso Dios enviará juicios a esta tierra, porque los efectos del pecado, hermano, han destruido la sociedad. Han destruido, hermano, y pisoteado el sacrificio del Señor. Han pisoteado la sangre del Cordero de Dios que ha sido derramada en la cruz del Calvario por la humanidad. El hombre y la mujer están pisoteando esa sangre santa que ha sido derramada por el sacrificio del Señor. Y se han olvidado de Dios y de su sacrificio, y Dios se ha acordado de todas sus maldades. Hasta ahí, hermano, vamos hablando un poquito, pero Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y que ya no sigamos pecando, hermano. El Señor dice, vete y ya no peques más para que no te venga algo peor. Amén. Porque algo peor viene, hermano, a los que no quieren seguir en las cosas de Dios. Pecan y no se arrepienten. Ellos siguen como que si Dios no los ve. La gente dice, hermano, bueno, pero aquí estamos lejos, aquí estamos por allá, por los Castel de Fer, aquí nadie nos ve. El pastor, ¿qué va a venir aquí? Dios, el ojo de Dios está en todas partes. ¿Cuánto lo creen? La gente dice, no, si estoy allá en El Salvador, allá no te puedes esconder, de Dios no se puede esconder nadie. ¿Cuánto lo creen? Hermano, óigame, Dios, hermano, está en todo sitio. Dios es omnipotente, que significa todopoderoso. Dios es omnisciente, que significa está en todo sitio. Omnipresente también, está en todo sitio. Omnisciente, hermano, omnisapiente, todo lo sabe. Él es poderoso. ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? Amén. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Por qué tenemos que hablar del pecado? Porque trae consecuencias, traen efectos, ¿no? Si yo soy borracho, mis hijos quieren ser borrachos. ¿Cuántos lo creen? Si yo soy mal hablado, mis hijos quieren ser mal hablados. Si yo soy, hermano, óigame, por decir así, un estudiante, un profesor, mis hijos dicen, yo quiero ser como mi padre. Amén. Nuestros hijos nos van siguiendo y nos van viendo cómo es nuestro comportamiento, qué estamos haciendo. Los efectos del pecado, hermano, están destruyendo la sociedad de este mundo. La iglesia está en medio de la sociedad. Como Lot. ¿Cuántos se recuerdan de Lot? Lot era un hombre, hermano, muy humilde, primo de Abraham. Dice la Biblia que un día, caminando juntos, le dijo a Abraham, a Lot, y es tiempo que nos apartemos, mira, escoge dónde te quieres ir. Iban caminando juntos, y Lot vio toda la llanura verdecita con pozos de agua cristalina. Bien, antiguamente era lindo ver eso, hermano. El campo, la llanura verde, hermano, los montes verdes, porque todo Dios lo proveía, todo, hermano. Y vio todo, pero había ciudades también bien alegres, bien hermosas. Y Lot le dice a Abraham, yo me iré para Sodoma, para Sodoma y Gomorra. Hay unas ciudades bien bonitas, hermano. Las ciudades ofrecen oportunidades, buenos empleos, buenos estudios. Hermano, en las ciudades, hermano, el que se quiera perder se pierde, y el que quiera avanzar avanza. El que quiera, hermano, ¿cómo le puedo decir? El que quiera prosperar, prospera. El que quiera destruirse, se destruye también. También la ciudad es lo más peor del mundo. Y entonces, hermano, Abraham escoge la llanura y Lot se va a la ciudad de Gomorra. Se van, hermanos, se desapartan. Cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, dice que había homosexuales. De toda clase de maldad, hermano, había ahí en ese sitio. Era tan duro que Lot tenía que soportar y ver todo eso. Sus hijas ya estaban grandes. Su mujer, hermano, era media tremenda, la mujer de Lot. No aparece el nombre de ella acá, poco se menciona.
Dado el caso cuando Dios le dice, saca a tus hijos y a tus nueras y sácalos de aquí, le dice, porque vamos a destruir esta ciudad, porque el pecado y la maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta el cielo también, y vamos a destruir esta ciudad. Y Abraham, hermano, óigame, le dijo a los ángeles, si por 10 justos que hayan, por favor no destruyan esa ciudad. Solo 10. Si hay 10 justos, que no destruya esa ciudad el Señor. Todavía Abraham, hermano, óigame, abogó por Sodoma y Gomorra, sabiendo que ahí estaba Lot y su familia. Pero en que en la familia de Lot no había ni 10, había menos. Dice la Biblia que si hubiera 9, por esos 9 Dios no va a destruir a Sodoma. 8, 7, 6, no había ni un solo, hermano, bueno, ni justo, como hoy. Hermano, mire, y voy a decirle algo. Aquí a la iglesia venimos a adorar y a glorificar a Dios, pero nosotros somos muy malos a veces, hermano. Somos bien desobedientes la iglesia. La iglesia, hermano, a veces nos comportamos más peor que el mundo, hermano, si usted no lo quiere creer. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos está viendo cada día. Y dice el Señor, mire, ¿cómo voy a ir yo por ellos si todavía no están preparados? Mírenlo, parece que no lo ven. Ellos dicen que están engañando al pastor, pero es que ni aún al pastor engañan porque Dios está aquí. A veces nosotros por las noches soñando, orando, como que vemos a las personas así en sus actos. Oramos, Señor, oramos por esta hermana. Y después de un sentir en nosotros, oramos por esta hermana, oramos por esta hermana. Está en peligro, Señor, está en problemas. La gente no lo cree, la gente, hermano, cree que nosotros no oramos por la gente. Los efectos del pecado, hermano, que están destruyendo la sociedad. Yo creo que Dios, hermano, no necesita ni un solo milímetro del dedo para destruir la sociedad. El pecado está destruyendo a los hombres. Unos con otros se están matando. Si no voy a ver mi país, en El Salvador, hermano, por ejemplo, hermano, con solo que te le quede viendo a alguien te pregunta que qué le miras, y por eso ya no vas a llegar a casa, porque el hombre es malo, hermano. Hasta ahí puedo dejar los efectos del pecado. Ahora, ¿cuáles son los efectos del Evangelio? El Evangelio se llama buenas nuevas de salvación. El Evangelio también tiene efectos, consecuencias. Mire, hermano, la palabra del Señor nos dice, venga conmigo al libro, hermano, de Mateo capítulo 11. Vamos a ver ahí. Mateo capítulo 11. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Mateo capítulo 11. Vamos a leerlo del verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Ahí estamos hablando del Evangelio. Ahí ya no estamos en el mundo, estamos entrando a hogares evangélicos. Mire. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí Juan ya había bautizado al Señor Jesús varios días antes. Aquel que dijo, mire, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora está diciendo, ¿eres tú el Cristo? Está dudando de él, Juan Bautista. Mire qué tremendo esto. Aquel que lo bautizó en las aguas está dudando que sea Jesús. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Una pregunta que se hace. Y respondiendo Jesús les dijo, oíd y haced esto, haced saber esto a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado, hermano, aquel que no esté renegando por las cosas de Dios. Mire, hermano, esto ya es el Evangelio. Los efectos, aquí vemos los efectos del Evangelio. Aquel que era paralítico y encima pecador, hermano. Llega Jesús, hermano, donde el paralítico, por ejemplo, de Betesda, que tenía más desde su nacimiento, hermano, óigame, al estanque de Betesda, por ejemplo. Llega ahí, hermano, óigame, y lo ven ahí. Tenían una cultura, una creencia de que cada año un ángel bajaba del cielo y removía las aguas. Y el primero que llegaba a tocar esas aguas era sano. Y claro, él era paralítico, no podía llegar primero. Todos se le adelantaban. ¿Y qué sucede? Cuando llegó Jesús, hermano, el paralítico le dijo: quiero que me sanes. Y el Señor, hermano, extendió su mano, lo tocó, y en un minuto, aquel que tenía más desde su nacimiento, hermano, en un minuto fue sano y comenzó a andar el paralítico. No era necesario el estanque de agua de Betesda. Jesús es vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús es nuestro remedio, nuestro médico por excelencia, el dador de la vida, el creador de nosotros. Amén. Los efectos del pecado. Ahora vemos aquel paralítico, hermano, óigame, que antes vivió en pecado, ahora es sano. Ahora las mujeres se le quedan viendo. El paralítico antes se veía feo, pero es guapo. Hombre, algo tiene. Ahora creo ya que el paralítico ahora tiene familia, tiene su esposa, tiene sus hijos. Esto es paráfrasis del predicador, no está en la Biblia. Esa es la idea, mi idea. Me imagino que después de haber sido restaurado, el hombre se casa, llega a tener familia, y los efectos del Evangelio es que el paralítico le dice a su familia: Cristo me salvó, Cristo me restauró, Cristo me sanó, ahora ustedes sigan a Cristo. Eso es lo que también le dijo aquel al endemoniado gadareno. Óigame, le dijo: vete a los tuyos y cuéntales a ellos cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo y cómo es que ha tenido misericordia de mí. Y aquel endemoniado, cuando fue sano, hermano, óigame, la gente empezó a creer a Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahora que ha sido restaurada y restaurado? Decirle a su familia: miren, Cristo me sanó a mí, Cristo me salvó a mí, y ustedes también pueden ser sanos y salvos. Sigan a Cristo, no se alejen de Él. Los efectos del Evangelio hacen, hermano, que hablemos de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Los efectos del Evangelio, hermano, hacen que le llevemos las mismas buenas noticias a otras personas y que ellos sean restaurados también. Amén. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced a saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Hermano, aquí no se habla de la cantidad de muertos que Jesús resucitó. Habla de aquella mujer viuda de Naín, del hijo de esa viuda, que un niño que había muerto. Y también, hermanos, de Lázaro. Lázaro había muerto y lo volvió a la vida. De Lázaro ven fuera. No se habla de la cantidad, pero resucitó a muchos, sanó a multitudes de personas. Y los efectos del Evangelio, hermano, hasta el sol de hoy nos tienen bien a nosotros, sanos y salvos y apartados del mundo. Yo le invito a usted que siga, hermano, el Evangelio, que se niegue a usted mismo. Hermano, dígale a sus amistades, dígale: miren, ¿por qué no vamos a la iglesia mejor? A ver si van a ir con usted. No van. Ellos sí quieren que nosotros vayamos con ellos al mundo, pero ellos nunca quieren venir a la iglesia con usted. Ellos se sienten felices, hermano, que nosotros le obedezcamos a ellos, que ellos están llenos de demonios, hermano, y te ponen todo en bandeja. Miren, acuérdate de los efectos del pecado. Y entonces vamos a decir: no, eso es ser consecuente.
puede pasarme, que hago esto y esto me va a pasar, me va a suceder, y entonces no. Los efectos del Evangelio son que ahora podemos ver padres, hermanos, que antiguamente fueron borrachos, ahora sus hijos ya reciben un regalo de Navidad. ¿Cuántos lo creen? Los efectos del Evangelio son que ahora podemos ver, hermanos, un matrimonio restaurado, donde antes habían pleitos y horribles, hermanos, ahora podemos ver alegría, gozo y paz en esos hogares. Donde antes podíamos ver, hermanos, malas palabras y odio y desesperación y angustia, hermanos, celos, contienda, ira y de todo en aquel hogar, ahora podemos ver una pareja, hermanos, con confianza, que le dice al hombre: no, vaya tranquilo, yo confío en mi marido, yo confío en mi esposa, porque sé que ahora es una hija o un hijo de Dios. Los efectos del Evangelio son estos, de que ahora, hermano, hay gente restaurada, gente nueva. Hermano, cuando yo veo y leo y estudio esto, hermano, yo me recuerdo de aquellos niños, hermano, que en cambio de sentir alegría, sentían miedo de que su padre llegara. Ya venía mi papá a las 12 de la noche viendo, peor que se puso la camisa cuadriculada para salir. Hoy no viene a casa, hoy no llega a casa. Ese hombre se puso los zapatos blancos, hoy no llega a casa. Y ese era el pensamiento de mamá y el pensamiento del niño. Papá llegaba a las 12, a la 1 de la madrugada, con lo que le había sobrado del sueldo. Se lo había gastado todo con sus amigos. Y había dicho: bueno, voy a casa, pero ya se había gastado el mejor sueldo con sus amigos, y en casa había pobreza. No había maíz, no había frijoles, no había arroz. Sus niños estaban esperando al papá que él llevara algo, pero esos niños, cuando el papá llegaba, hermano, tenían que irse a otra casa a pasar la noche, porque su papá llegaba y agarraba el machete, y a las 12 de la mañana, a las 3 estaba con la música, los efectos del pecado. Pero cuando ese hombre vino a Cristo Jesús, ahora podemos ver un hogar feliz, un hogar, hermano, de paz. Yo creo que usted ya no tendría necesidad, yo y el hombre, de volver al mundo. Esos son los efectos del Evangelio de Cristo. Amén. ¿Cuáles son los efectos que vamos a seguir proclamando? Póngase sobre sus pies, por favor, hermano. Hay momentos tremendos, hermanos, donde tenemos, hermanos, que ver los efectos de estas dos cosas. El evangélico tiene que caminar pensando en estos efectos, los efectos del evangelio y los efectos del pecado. ¿Cuál me hace daño y cuál me hace mejor? ¿Amén? Y entonces lograremos la victoria. Amén. Entonces lograremos la victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Pero antes de orar, hermano, para despedirnos, yo quiero que oremos por mi hermana Anita. Su rodilla, vamos a orar. Si hay alguien que esté mal de salud, también vamos a orar. Amén. Si alguien se siente mal, hermano, pase aquí al frente, vamos a orar un minuto. Ponga la fe en el Señor. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermano. Dice la palabra del Señor: y ungiéndoles con aceite, la oración del justo puede mucho y sanará, dice, al enfermo. Amén. Vamos a orar. Alce su mano hacia el frente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por estas rodillas, estos pies, Señor, por mi hermana Ana, Señor. Te suplico que la bendigas, la guardes, la cuides, Señor, y la sanes. Señor, reconocemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Que eres el mismo, Señor, que sanó a aquella mujer de 12 años, Señor, de flujo de sangre. Oramos, Señor, que tú la bendigas, la sanes, Señor.
que ella pueda sentir los efectos del Evangelio de paz de Dios, Señor. Señor, en tus manos encomiendo la vida de mi hermana Ana, Señor. Oro por su salud, Señor, sus rodillas, Señor. Cualquier malestar, Señor, yo te suplico que la quites, Padre, en el nombre de Jesús. Sus nervios, en el nombre de Jesús, sus tendones, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor, por el poder de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermano, vamos a darle tiempo a mi hermana Katy para que ella concluya. Y hermano, esta ha sido la palabra del mensaje de hoy: los efectos del pecado, los efectos del Evangelio. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a agradecer a Dios por este culto maravilloso que nos permitió haber celebrado en este día. Así que vamos a darle las gracias solo a Él. Amén. Padre eterno, te damos gracias, oh Señor,